Déjame preguntarte algo que pocas veces nos atrevemos a admitir. ¿Cuántas de tus batallas actuales no están fuera de ti, sino dentro de tu mente? ¿Cuántas decisiones equivocadas, cuántas emociones que te desbordan, cuántos miedos que no puedes explicar provienen de una manera de pensar que no ha sido transformada? Y lo más impactante es que la mayoría de los creyentes vive así sin darse cuenta. Caminan con Biblia en la mano, asisten a una iglesia, oran cuando pueden, pero siguen pensando exactamente igual que antes. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Dicen, quiero paz, pero su mente sigue repitiendo pensamientos de ansiedad. Dicen, quiero propósito, pero siguen interpretando la vida con la misma confusión de siempre. Dicen, quiero ser libre, pero internamente continúan aceptando las mismas mentiras que los han atado durante años. Sin una mente renovada, todo avance espiritual se vuelve temporal, frágil y superficial. Y por eso Romanos 12:2 no es un versículo bonito, es una advertencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si no cambias la forma en la que piensas, nada en tu vida podrá cambiar realmente. La transformación no empieza en tus circunstancias, empieza en tu mente. Lo que Dios quiere hacer en ti no comienza en lo visible, comienza en lo invisible. Y en este mensaje vas a descubrir lo que nadie te explicó, cómo se ve una renovación mental según Dios, cómo se siente, qué produce y por qué muchos nunca la experimentan aunque la desean. Porque cuando Dios renueva tu mente, tu percepción cambia, tu carácter cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian y tu destino cambia. Antes de continuar, si este mensaje ya está despertando algo dentro de ti, te invito a suscribirte y activar la campanita, y escribe en los comentarios, Señor, renueva mi mente hoy. Esa declaración es el primer paso para todo lo que estás por recibir en este mensaje. Uno de los mayores engaños que muchos creyentes viven sin darse cuenta es pensar que con cambiar de conducta ya cambiaron de vida. Dejan un hábito, corrigen una acción, se esfuerzan por mejorar su comportamiento, pero en el fondo siguen pensando igual. Y mientras la manera de pensar permanezca intacta, la realidad termina repitiéndose con otro rostro. Cambias de trabajo, pero arrastras las mismas inseguridades. Cambias de relación, pero repites los mismos patrones. Cambias de ciudad, pero los mismos miedos te esperan allá. ¿Por qué? Porque no has permitido que Dios toque la raíz, tu mente. Romanos 12:2 no dice, cambia tu entorno. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está dejándote claro que la verdadera guerra no está fuera, está en el sistema de ideas con el que interpretas todo. Tu mente es el filtro a través del cual lees lo que vives. Si el filtro está contaminado, también se distorsiona todo lo que pasa por él. Por eso puedes tener promesas de Dios sobre tu vida y aún así vivir como si estuvieras derrotado. Puedes haber sido perdonado y seguir pensando como culpable. Puedes haber sido llamado por Dios y seguir viéndote como incapaz. No se trata de lo que Dios dijo solamente, se trata de cómo tu mente lo procesa. Cuando la Biblia habla de no conformarse a este siglo, está describiendo la presión constante del sistema del mundo para moldear tus pensamientos. El mundo quiere programar tu percepción, tu escala de valores, tu definición de éxito, de identidad, de felicidad. Te bombardea con mensajes que normalizan el egoísmo, la comparación, la sensualidad, la mentira, la búsqueda compulsiva de aprobación. Si no eres intencional, terminas adoptando esas ideas como normales, aun siendo creyente. Vas a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana te alimentas de contenidos, conversaciones y ambientes que forman en ti una mentalidad completamente opuesta a la de Cristo. Y luego te preguntas por qué la vida cristiana te parece pesada, incoherente o frustrante. La respuesta es sencilla y dura a la vez. Estás intentando vivir una vida nueva con una mente vieja. Quieres vivir por fe, pero sigues pensando desde la lógica del miedo.
Quieres obedecer a Dios, pero sigues razonando como si tu opinión fuera la máxima autoridad. Quieres experimentar paz, pero tu mente sigue entrenada para anticipar desastres. Así, la fe se vuelve teoría, la obediencia se vuelve esfuerzo, y la paz se vuelve un concepto lejano. La renovación de la mente no es un adorno espiritual, es un requisito para que la voluntad de Dios se haga realidad en tu día a día. El mismo versículo lo explica, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que sin renovación mental puedes escuchar acerca de la voluntad de Dios, pero no comprobarla, no verla manifestada. Puedes oír que Él tiene planes buenos, pero tu mente saboteará esos planes con decisiones, hábitos y reacciones que los contradicen. Dios no te está ofreciendo solo información bíblica, te está invitando a que permitas que su verdad reemplace las estructuras de pensamiento que te mantienen igual. Renovar la mente implica revisar qué creencias gobiernan tus reacciones. ¿Qué te dices cuando fracasas? ¿Qué concluyes cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué narrativa interior aparece cuando alguien te rechaza, cuando te comparas, cuando enfrentas una pérdida? Allí es donde se revela si tu mente está conformada al mundo o está siendo transformada por Dios. Porque una mente conformada al mundo interpreta todo desde la herida, el orgullo o el temor. Una mente renovada interpreta desde la verdad, la gracia y la confianza en el carácter de Dios. Y esa diferencia interna termina marcando destinos completamente opuestos. Por eso, antes de pedirle a Dios que cambie tus circunstancias, necesitas permitirle que cambie tu manera de pensar acerca de ellas. Porque la misma situación, vista con una mente conformada al mundo, se convierte en motivo de queja y desesperanza. Pero vista con una mente renovada, se convierte en un escenario donde Dios puede obrar, enseñarte, pulirte y abrirte puertas que jamás habrías imaginado mientras seguías pensando como antes. Esa es la diferencia entre sobrevivir y ser. Una de las razones por las que tantos creyentes nunca experimentan una renovación real es porque confunden información con transformación. Acumulan versículos, escuchan predicaciones, memorizan frases bíblicas, pero siguen razonando igual. La mente no cambia solo por exposición a la verdad, cambia cuando la verdad reemplaza activamente los patrones antiguos. Y ese reemplazo no ocurre de forma automática, ocurre cuando decides cuestionar las ideas que llevas años aceptando como normales. La pregunta clave es, ¿qué pensamientos gobiernan tus interpretaciones? Porque Dios no transforma lo que tú justificas ni lo que tú proteges. Él transforma aquello que tú le entregas con honestidad. Una mente conformada al mundo siempre busca explicaciones que la libren de responsabilidad. Culpa al entorno, culpa al pasado, culpa a otras personas. Pero una mente renovada entiende que no puede controlar lo que sucede afuera, pero sí puede elegir cómo interpretarlo. Y esa elección, aunque parezca pequeña, define toda tu vida espiritual. El enemigo lo sabe, por eso ataca tu mente antes que tus circunstancias. Si puede influir en tu percepción, ya no necesita tocar tu realidad. Si logra convencerte de que no vas a salir adelante, aunque Dios te haya prometido que sí, ya ganó una batalla interna sin mover un solo elemento externo. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No algunos pensamientos, no los más evidentes, sino todos, porque el enemigo se cuela precisamente en aquellos pensamientos que pareces no cuestionar. La renovación de la mente implica identificar esas ideas aparentemente inocentes que determinan tus emociones y decisiones. A veces no son pensamientos abiertamente malos, sino frases que repites sin medir el impacto espiritual. Así soy yo. Nunca me sale bien nada. No tengo fuerzas. Nadie me valora. Siempre es lo mismo. Esas declaraciones construyen una narrativa interna que se vuelve tu realidad emocional. Y mientras esa narrativa siga activa, la verdad de Dios queda relegada a teoría. Renovar tu mente
Significa reemplazar ese discurso interno con la perspectiva de Dios, no solo cuando estás orando, sino en el momento exacto en que surge la emoción o la tentación. Otro aspecto crucial es entender que la transformación no ocurre en ausencia de lucha, ocurre en la lucha misma. Dios no renueva tu mente huyendo de las situaciones que te confrontan, sino enfrentándolas con un pensamiento alineado a su verdad. Cada conflicto se convierte en un ejercicio espiritual. Cuando sientes que la ansiedad quiere gobernarte, ahí es donde empiezas a aplicar la renovación. Cuando la inseguridad aparece justo antes de tomar una decisión importante, ahí es donde ejercitas la nueva manera de pensar. Cuando surge la provocación, la crítica o la injusticia, ese es el momento en que eliges actuar desde la mente renovada y no desde los impulsos viejos. Así es como la verdad deja de ser teoría y se vuelve práctica. Y es importante reconocer que la renovación no es un evento, es un proceso continuo. No es algo que sucede una vez y ya, sino un entrenamiento diario. Igual que el cuerpo necesita ejercicio para fortalecerse, la mente necesita práctica constante para alinearse a la verdad de Dios. Si por años pensaste de una manera, no pretendas cambiar de un día para otro, pero tampoco subestimes lo que Dios puede hacer cuando decides ser consistente. Una mente que antes caía en los mismos círculos de miedo, ahora empieza a resistir. Una mente que antes se rendía fácilmente, empieza a adquirir firmeza. Esta transformación progresiva es más valiosa que un impulso emocional momentáneo. La renovación de la mente también redefine cómo te ves a ti mismo. Una mente conformada al mundo se evalúa desde las fallas, desde las comparaciones, desde los logros externos. Pero una mente renovada se evalúa desde la identidad que Dios estableció. Dejas de verte como alguien limitado y empiezas a verte como alguien capacitado por Dios para cumplir un propósito eterno. Dejas de medir tu valor por lo que otros piensan y empiezas a medirlo por lo que Dios dice. Esta transición no es solo emocional, es espiritual. Cambia la forma en que decides, cómo reaccionas y cómo caminas. La renovación te libera de cadenas internas que no sabías que llevabas, y cuando comienzas a pensar de acuerdo a la verdad, inevitablemente cambian tus decisiones. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la convicción. Ya no decides para complacer, decides para honrar. Ya no reaccionas desde heridas viejas, respondes desde una identidad firme. Así es como una mente renovada transforma una vida completa, no desde lo espectacular, sino desde lo profundo. Es un cambio silencioso pero irreversible, porque lo que Dios renueva no vuelve a ser lo que era. Una de las señales más claras de que Dios está renovando tu mente es cuando empiezas a detectar pensamientos que antes pasaban desapercibidos. De repente reconoces patrones internos que llevaban años operando en silencio, razonamientos que te limitaban, conclusiones que te hacían retroceder, ideas que sonaban lógicas, pero no estaban alineadas con la palabra. Ese despertar interno es obra directa del Espíritu Santo, porque la renovación no comienza cambiando lo externo, comienza revelando lo interno. Dios ilumina rincones de tu mente, donde habías guardado temores antiguos, creencias heredadas, heridas no tratadas y suposiciones que jamás habían sido cuestionadas. Y esa revelación no es para condenarte, es para liberarte, porque nadie puede transformar lo que no ha identificado. Cuando Dios empieza ese proceso, algunas personas sienten incomodidad, incluso cierta confrontación. No porque Dios sea duro, sino porque la mente humana se acostumbra fácilmente a lo conocido, incluso cuando lo conocido te hace daño. El mundo te enseña a normalizar pensamientos que te destruyen lentamente. Te acostumbra a la preocupación constante, a la comparación repetitiva, al miedo disfrazado de prudencia, a la duda disfrazada de realismo. Y cuando Dios te muestra que has estado viviendo con un sistema mental ajeno a su voluntad, ese choque inicial puede sentirse intenso, pero es justamente ahí donde comienza la verdadera transformación, porque lo que Dios revela, Dios lo sana, y lo que Dios sana,
Dios lo reemplaza con verdad. Renovar la mente también implica aprender a detener el impulso natural de reaccionar desde emociones desordenadas. Una mente no renovada responde por impulso, pero una mente bajo la dirección de Dios responde con propósito. Esa diferencia es enorme. Significa que antes de hablar, antes de decidir, antes de interpretar una situación, aprendes a pausar en tu interior y preguntar, ¿esta interpretación refleja la voluntad de Dios o es solo una reacción de mi vieja manera de pensar? Esa pausa espiritual es un acto de madurez. Te libra de errores innecesarios, te protege de decisiones precipitadas y te separa de conflictos evitables. La renovación te enseña a filtrar pensamientos antes de convertirlos en palabras o acciones. Y es aquí donde muchos tropiezan sin darse cuenta. Creen que la renovación es sentir algo diferente, pero la renovación es pensar diferente antes de actuar. Es reemplazar el «yo siempre he sido así» por un «Cristo está formándome de nuevo». Es abandonar la idea de que tu temperamento, tu historia o tus circunstancias determinan tu conducta. La Biblia es clara. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que la transformación se vuelve inevitable cuando tu mente se alinea con Dios. No depende del ánimo, no depende de la motivación del día, no depende de cuántos problemas enfrentas. Depende de qué voz gobierna tus interpretaciones. Cuando permites esa transformación, empiezas a notar algo sorprendente. Situaciones que antes te dominaban ya no tienen el mismo efecto. Lo que antes te hacía caer ahora te encuentra firme. Lo que antes te descontrolaba ahora te encuentra en paz. Eso no sucede porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste. Y esa es la marca más real de una mente renovada. Tu entorno ya no define tu interior. Dejas de ser reactivo para convertirte en alguien guiado por convicción espiritual. La ansiedad pierde poder porque ya no alimentas el pensamiento que la sostenía. La desesperación pierde fuerza porque ya no abrazas conclusiones sin esperanza. La culpa deja de perseguirte porque ya no interpretas tu identidad desde tus errores, sino desde la verdad de Dios. Y en medio de este proceso, quiero invitarte a algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios, Señor, renueva mi mente cada día. No lo escribas como costumbre, escríbelo como declaración consciente. Cada vez que tú declaras algo alineado con la palabra, tu espíritu se fortalece y tu mente se orienta hacia la verdad. Es un acto pequeño ante tus ojos, pero significativo en el mundo espiritual, porque estás afirmando públicamente que deseas vivir bajo la mente de Cristo y no bajo la confusión del mundo. La renovación de la mente es una obra que Dios inicia, pero que tú cooperas fortaleciendo. Se nutre de constancia, se afirma con obediencia y se profundiza con disposición. Dios no pide perfección inmediata, pide entrega sincera. Y cuando Él encuentra un corazón dispuesto, empieza a moldear pensamientos, percepciones, actitudes y convicciones como un artesano que no descansa hasta ver la imagen completa. Eso es lo que Dios está haciendo contigo en este proceso, formándote desde adentro para que lo externo sea el reflejo de una mente plenamente alineada con su verdad. Cuando Dios renueva tu mente, también te enseña a distinguir entre pensamientos que parecen correctos y pensamientos que realmente producen vida. Muchas ideas que circulan en la mente humana suenan razonables, incluso lógicas, pero no son verdad. El mundo repite frases como «sigue tu corazón», «confía en tus sensaciones», «haz lo que te haga sentir bien», y aunque suenan atractivas, no están alineadas con la sabiduría bíblica. El corazón humano sin la dirección de Dios es inestable, cambiante, vulnerable al engaño. Por eso la Escritura insiste en que una mente renovada no se guía por emociones pasajeras, sino por la voluntad perfecta de Dios, que es firme, constante y absolutamente confiable. En esta etapa del proceso, Dios comienza a corregir tus criterios internos. Cambia la manera en que evalúas lo que te sucede. Antes, interpretabas cualquier dificultad como una señal de que algo estaba mal,
como si la presencia de un problema significara la ausencia de Dios. Pero una mente renovada sabe que Dios no abandona en la prueba. Más bien, usa la prueba para fortalecer la fe. Dejas de ver los desafíos como castigos y empiezas a verlos como oportunidades de crecimiento espiritual, como escenarios diseñados para formar carácter y revelar áreas internas que aún necesitan luz. Ese cambio de perspectiva altera por completo tu reacción ante la vida, porque ya no te sientes víctima de las circunstancias, sino participante activo de un proceso divino. Una mente renovada también aprende a ordenar sus prioridades. Lo urgente deja de dominarte y lo eterno empieza a guiar tus decisiones. Dejas de actuar movido por presiones externas y comienzas a moverte por convicciones internas. Antes decías, no tengo tiempo para buscar a Dios, pero ahora reconoces que tu día se desordena cuando no comienzas con Él. Antes buscabas soluciones rápidas, ahora buscas dirección divina. Antes confiabas en tus propios recursos para salir adelante. Ahora reconoces que tu dependencia real es de Dios, no de tus capacidades. Esa transición no ocurre de un día para otro, pero es evidente para quienes la viven. La vida se vuelve más clara, más estable y más enfocada cuando la mente se alinea con la verdad. Otro aspecto fundamental de la renovación es la manera en que percibes a las personas. Una mente no renovada interpreta las acciones ajenas desde heridas, suposiciones y experiencias pasadas. Reacciona exageradamente, malinterpreta intenciones, se apresura a juzgar y acumula resentimientos sin darse cuenta. Pero cuando Dios empieza a transformar tu mente, te enseña a ver a las personas desde una perspectiva espiritual, no emocional. Aprendes a separar el comportamiento de la identidad, a reconocer que muchos actúan movidos por sus propias batallas internas. Una mente renovada entiende que la compasión es más poderosa que la crítica y que la paciencia abre puertas que la dureza siempre cierra. Ese cambio profundo no solo mejora relaciones externas, sino que produce una paz interior imposible de obtener por otros medios. Además, una mente renovada desarrolla discernimiento. Empiezas a detectar mentiras del enemigo antes de aceptarlas como pensamiento propio. Ya no absorbes cualquier idea que aparece en tu mente. Ahora la examinas, la filtras y la confrontas con la verdad bíblica. Si una idea trae confusión, temor, culpa injustificada o desesperanza, aprendes a identificar que no proviene de Dios. Esa lucidez espiritual te protege de decisiones apresuradas, te libra de influencias dañinas y fortalece tu estabilidad emocional. Dejas de vivir según lo que sientes en el momento y comienzas a vivir según lo que sabes por fe. Esa diferencia es lo que distingue a quienes avanzan con propósito de quienes retroceden por inseguridad. En este proceso también descubres algo esencial. La renovación de la mente no es pasiva. Dios te da la capacidad, pero tú cultivas el hábito. Se requiere intención diaria, requiere que estés atento a tus pensamientos, que no permitas que recuerdos viejos definan tu presente y que no aceptes narrativas que contradicen la identidad que Dios te dio. La mente renovada no surge de la inercia, surge de la práctica constante. Es una construcción interior que día a día se fortalece, como un músculo espiritual que crece con disciplina. Y esa disciplina no nace del esfuerzo humano únicamente, sino de la colaboración con el Espíritu Santo, quien te recuerda la verdad, te redirige cuando te desvías y te impulsa a permanecer firme. A medida que avanzas, notas cambios que antes parecían imposibles. Lo que antes te dominaba deja de hacerlo. Lo que te agotaba ahora te encuentra más fuerte. Lo que te intimidaba ahora te parece manejable. Esto sucede porque la renovación no es teórica, es práctica. Afecta tu manera de reaccionar, tu manera de hablar, tu manera de elegir, tu manera de interpretar lo que vives. Una mente renovada cambia tu comportamiento, tus relaciones y tu destino. Todo comienza con un pensamiento que se alinea con Dios, continúa con una decisión que se sostiene y termina en una vida transformada desde adentro hacia afuera. Un aspecto fundamental que muchos pasan por alto es que la renovación de la mente no solo modifica lo que piensas,
sino también la calidad de tus decisiones. Antes decidías bajo presión, bajo temor o bajo impulsos momentáneos. Pero cuando Dios comienza a transformar tu entendimiento, te das cuenta de que muchas de las decisiones equivocadas que tomaste en el pasado no fueron producto de mala intención, sino de una mente saturada de confusión, ansiedad o creencias distorsionadas. Una mente renovada no decide desde el caos, decide desde la claridad, no decide desde la urgencia, decide desde la sabiduría. No decide desde la debilidad, decide desde la convicción de que Dios está guiando cada paso. Y esa claridad interna se vuelve especialmente evidente cuando enfrentas situaciones que antes te desequilibraban. Donde antes reaccionabas con enojo, ahora encuentras dominio propio. Donde antes el miedo dominaba tu voz interna, ahora surge una convicción firme que no nace de ti, sino del Espíritu Santo. Una mente renovada no elimina los desafíos, pero cambia drásticamente tu postura frente a ellos. Ya no los ves como amenazas inevitables, sino como escenarios donde puedes aplicar lo que Dios ha formado en ti. Cada desafío se convierte en una oportunidad para practicar la transformación que estás viviendo, lo que refuerza aún más tu crecimiento espiritual. Es importante reconocer que la renovación también afecta tu comunicación. Tus palabras dejan de ser reflejo automático de emociones inestables y empiezan a ser fruto de pensamientos filtrados por la verdad. Una mente no renovada habla desde la herida, desde la inseguridad o desde la impulsividad, pero una mente transformada elige palabras que edifican, que orientan y que no dañan. Esa diferencia cambia completamente la atmósfera de tus relaciones. Te vuelves más prudente, más consciente y más cuidadoso con lo que expresas. Y sin darte cuenta, tu entorno también empieza a responder de manera distinta, porque una voz alineada con Dios trae paz donde antes había tensión. A medida que avanzas en este proceso, te das cuenta de que renovar tu mente no significa pensar positivo, sino pensar bíblico. La renovación no consiste en negar dificultades, sino en interpretarlas desde la perspectiva correcta. Significa que, aun cuando sientes presión, tu mente no concluye derrota. Aun cuando enfrentas incertidumbre, tu mente no acepta desesperanza. Aun cuando fallas, tu mente no adopta condenación. La renovación te enseña a distinguir entre hechos y conclusiones, entre lo que sucede y lo que decides creer respecto a lo que sucede. Esa distinción es clave para vivir libre. Otro cambio profundo es que comienzas a ver patrones espirituales donde antes solo había casualidades. Entiendes que ciertos ciclos que se repetían en tu vida no eran simples coincidencias, sino frutos de pensamientos arraigados que necesitaban ser reemplazados. Cuando tu mente renueva esas raíces internas, muchos ciclos se rompen de forma natural. Aquello que siempre parecía repetirse deja de tener fuerza porque ya no encuentra el mismo terreno fértil en tu interior. Dios no solo cambia tus pensamientos actuales, cambia los cimientos sobre los que se construían tus reacciones. Y quiero invitarte a hacer algo que afirmará este proceso. Escribe en los comentarios: Señor, cambia mi manera de pensar cada día. Esa frase no es solo un gesto, es una declaración de apertura espiritual. Dejas claro, delante de Dios y de ti mismo, que deseas cooperar con el proceso de transformación que Él está iniciando. No subestimes lo que una declaración consciente puede hacer en tu interior. Muchas veces, un acto tan simple abre la puerta para que el Espíritu Santo continúe su obra con mayor profundidad. Una mente renovada también aprende a esperar sin desesperación. Antes, la espera te consumía porque tu mente llenaba los espacios vacíos con dudas, temores e interpretaciones negativas. Ahora, la espera se convierte en un ejercicio de confianza. Aprendes a verla como parte del plan divino y no como un castigo. La renovación te enseña que Dios no tarda, Dios prepara. Y cuando tu mente se alinea a esa verdad, la ansiedad pierde su dominio. Dejas de anticipar lo peor y comienzas a anticipar lo que Dios puede hacer. Esa expectativa sana fortalece tu fe, estabiliza tus emociones
y te permite caminar con firmeza incluso en temporadas inciertas. Finalmente, reconoces que renovar tu mente no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Sin renovación, tu vida se estanca. Con renovación, tu vida avanza con propósito. Sin renovación, repites ciclos. Con renovación, rompes cadenas internas que llevaban años limitando tu crecimiento. Cada pensamiento alineado a la verdad abre una puerta a la transformación, y cada pensamiento rechazado que no viene de Dios cierra una puerta al enemigo. La renovación es continua, pero sus frutos son permanentes. Otra evidencia clara de una mente renovada es la manera en que empiezas a manejar tus emociones. Antes, tus emociones guiaban tus pensamientos. Ahora, tus pensamientos alineados con Dios guían tus emociones. No significa que dejes de sentir, significa que dejas de ser gobernado por lo que sientes. La tristeza deja de convertirse en desánimo. La frustración deja de convertirse en ira. El miedo deja de convertirse en parálisis. Cada emoción encuentra su lugar correcto cuando tu mente adopta la perspectiva de Dios, y eso produce un equilibrio interior que jamás podrías obtener únicamente con fuerza de voluntad. Una mente transformada también aprende a identificar las narraciones internas que te mantenían limitado. Muchos viven repitiendo historias antiguas que ya no representan quiénes son. No puedo, siempre fallo, nunca cambia nada, no merezco algo mejor. Esas frases no son simples pensamientos, son cadenas internas que moldean tus decisiones. Pero cuando Dios renueva tu entendimiento, esas narraciones pierden credibilidad. Empiezas a cuestionarlas en lugar de aceptarlas. Empiezas a responder con verdad en lugar de rendirte al desgano. Y con el tiempo, esas frases desaparecen porque ya no encuentran un espacio donde permanecer. La renovación también te lleva a discernir la diferencia entre responsabilidad y culpa. Muchas personas cargan pesos que Dios nunca les pidió llevar. Se culpan por situaciones que no dependen de ellos, se exigen más allá de lo saludable o se reprochan errores pasados que ya fueron perdonados. Pero una mente renovada aprende a distinguir entre aquello que debe corregir y aquello que debe entregar a Dios. Esa claridad elimina cargas innecesarias, reduce el agotamiento emocional y permite que tu energía se dirija hacia el crecimiento en lugar de hacia la autocrítica destructiva. A lo largo del proceso, descubres que renovar la mente requiere silencio interior. No silencio de ausencia, sino silencio de orden. Dios no compite con el ruido. Él guía en la calma. Una mente saturada de pensamientos dispersos difícilmente escucha dirección. Por eso, la renovación incluye aprender a detener pensamientos que se multiplican sin control. Crear espacios internos donde la voz del Espíritu Santo sea más audible que la voz de las preocupaciones. Ese silencio no es vacío, es alineación. Es un terreno fértil donde Dios planta ideas, convicciones y decisiones que transforman tu caminar diario. A medida que tu mente se fortalece, también se clarifica tu visión espiritual. Empiezas a ver con más precisión lo que antes parecía confuso. Sabes qué oportunidades provienen de Dios y cuáles solo distraen. Sabes qué relaciones construyen y cuáles drenan. Sabes qué hábitos te acercan al propósito y cuáles te alejan. Todo eso nace de una mente renovada, no de intuiciones circunstanciales. Es un discernimiento sostenido por la verdad, no por impulsos momentáneos, y ese discernimiento se convierte en una herramienta poderosa para avanzar sin perder el rumbo. Otra marca profunda de la renovación es que deja de preocuparte lo que antes te desesperaba. Antes, cualquier cambio inesperado te sacudía. Ahora, entiendes que Dios nunca improvisa. Antes, una mala noticia te desestabilizaba. Ahora, reconoces que ninguna noticia está por encima del plan divino. Antes, la incertidumbre te producía angustia. Ahora, la ves como un escenario donde tu fe se fortalece. Esto no significa que dejes de sentir preocupación por completo, sino que aprendes a reposar en la certeza de que Dios
tiene control incluso cuando tú no ves la salida. Esa confianza interior, fruto directo de la renovación, se convierte en un refugio estable donde tu alma encuentra descanso verdadero. La renovación también modifica tus expectativas. Dejas de esperar que todo se resuelva de inmediato y aprendes a valorar los procesos. Una mente no renovada exige resultados rápidos. Una mente renovada entiende que lo valioso toma tiempo. Y en ese tiempo, Dios forma convicciones profundas que ninguna presión puede derribar. Aprendes a sostener tu fe incluso cuando no hay señales visibles. Aprendes a permanecer firme incluso cuando nada parece avanzar. La renovación desarrolla resistencia espiritual y esa resistencia se convierte en la base de tu madurez. Finalmente, una mente renovada comienza a proyectar futuro desde la esperanza y no desde el temor. Ya no imaginas escenarios de fracaso, empiezas a visualizar posibilidades. Ya no anticipas lo peor, empiezas a creer por lo mejor. Ya no construyes tu vida desde inseguridades pasadas, sino desde promesas eternas. Esto no es optimismo vacío, es fe consciente. La fe de alguien cuya manera de pensar ha sido moldeada por Dios. Y esa nueva proyección interior, lenta pero segura, transforma tus decisiones, tus expectativas y tu camino. La vida no cambia por accidente. Cambia cuando cambias la forma en que la interpretas. Y esa interpretación, cuando Dios la renueva, abre puertas que antes ni siquiera veías. Cuando la mente comienza a alinearse con la verdad de Dios, algo extraordinario sucede. Tu percepción del propósito cambia por completo. Antes vivías reaccionando al ritmo del día, permitiendo que las circunstancias dictaran tu ánimo y tus decisiones. Pero cuando Dios renueva tu entendimiento, aparece una conciencia nueva. Empiezas a ver que cada día tiene un sentido espiritual y que tus acciones no son aisladas, sino parte de un diseño mayor. Comprendes que tu vida no avanza por casualidad, sino por dirección divina. Y cuando una persona entiende eso, deja de vivir en piloto automático y comienza a vivir con intención. Ese cambio interno te hace más sensible a la guía del Espíritu Santo. Sabes cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Una mente renovada no busca controlar todo, busca discernir lo que Dios está haciendo. Y ese discernimiento se vuelve tan valioso que empiezas a protegerlo, porque reconoces que nada afecta tanto tu camino como la calidad de tu pensamiento. Por eso la renovación no es solo una transformación personal, es un ajuste profundo en tu manera de relacionarte con Dios. Te vuelves más receptivo, más estable y menos dependiente de estímulos externos para mantener tu fe firme. Además, una mente renovada comienza a experimentar un nivel mayor de libertad emocional. Antes vivías cargando con expectativas ajenas, temiendo decepcionar a otros, tratando de cumplir estándares imposibles. Pero cuando tu entendimiento cambia, te das cuenta de que muchas de esas cargas nunca fueron tuyas. Dios no te llamó a complacer al mundo, te llamó a caminar en su propósito. Esa simple verdad libera la mente de presiones innecesarias. Te permite vivir con autenticidad, sin máscaras, sin miedo a la opinión ajena y sin la necesidad constante de validación externa. Y esa libertad interior es uno de los frutos más hermosos de una mente alineada con la verdad. En este punto, empiezas a notar que tus pensamientos ya no se mueven por inercia, sino por convicción. Lo que antes te arrastraba, ahora te encuentra firme. Lo que antes te intimidaba, ahora te encuentra preparado. Y no porque seas perfecto, sino porque la verdad de Dios ha construido en ti una fortaleza mental que no se derrumba con facilidad. Una mente renovada no se sostiene en emociones cambiantes, se sostiene en principios eternos. Por eso, incluso en días difíciles, mantienes claridad. Incluso en momentos de prueba, mantienes firmeza. Incluso en temporadas donde no ves resultados, mantienes esperanza. La renovación no elimina las batallas, pero cambia completamente la manera en que luchas. Quiero invitarte a hacer algo que fortalecerá esta obra interior.
Escribe en los comentarios: Señor, continúa renovando mi entendimiento. Esta declaración no es un ritual, es un acto espiritual. Cuando lo escribes, tu espíritu se alinea con el deseo de cooperar con Dios. Reconoces que la renovación no es un evento aislado, es un proceso continuo, y expresar ese deseo delante de Dios abre puertas para mayor claridad, mayor dirección y mayor crecimiento. No subestimes lo que una decisión consciente puede activar en tu vida espiritual. Otra característica esencial de una mente renovada es la capacidad de enfrentar la verdad sin huir de ella. Antes evitabas reflexiones profundas, temiendo lo que podrías descubrir. Pero cuando Dios obra en tu entendimiento, ya no temes ver lo que necesita cambiar. La verdad deja de intimidarte y se convierte en tu aliada, porque sabes que Dios nunca revela algo para avergonzarte, sino para liberarte. Esa valentía interior es fruto de la renovación. Te permite evaluar tus actitudes con honestidad, corregir patrones sin excusas y avanzar sin repetir errores del pasado. La verdad se vuelve un instrumento de crecimiento, no de condenación. Asimismo, empiezas a notar que tu manera de orar cambia. Antes, tu oración estaba cargada de angustia, peticiones apresuradas o pensamientos dispersos. Ahora, tus oraciones surgen desde una mente ordenada, consciente de la presencia de Dios. No hablas desde el desespero, hablas desde la confianza. No buscas que Dios confirme tus planes, buscas que Él guíe tus pasos. Esa diferencia transforma tu vida espiritual. Una mente renovada ora con entendimiento, escucha con claridad y responde con obediencia. La oración deja de ser un escape emocional y se convierte en un diálogo profundo donde tu visión se alinea a la voluntad divina. Finalmente, descubres que una mente renovada produce paz. No una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz firme que nace de saber que tu vida está en manos de Dios. Esa paz te acompaña en medio de decisiones importantes, en medio de cambios inesperados y en medio de temporadas inciertas. Una mente renovada no vive a merced de los altibajos del día. Vive sostenida por la certeza de que Dios dirige su camino. Y esa certeza transforma la manera en que caminas, en que amas, en que eliges y en que enfrentas cada desafío. Cuando la renovación de la mente avanza a un nivel más profundo, empiezas a notar que tu relación con el tiempo cambia. Antes vivías apresurado, tratando de resolverlo todo de inmediato, temiendo perder oportunidades o sintiendo que siempre llegabas tarde. Pero cuando Dios transforma tu entendimiento, desarrollas una percepción distinta del ritmo de la vida. Comprendes que no todo debe suceder al instante y que aquello que realmente proviene de Dios jamás llega adelantado ni atrasado. Esta seguridad interior reduce la ansiedad y te permite caminar con una serenidad nueva, consciente de que el tiempo está bajo el gobierno del Señor y no bajo tu preocupación. Otra evidencia poderosa de la renovación es que tu diálogo interno se vuelve más coherente con la verdad. Muchas personas viven atrapadas en conversaciones mentales que jamás pronunciarían en voz alta. Juicio contra sí mismos, acusaciones, comparaciones, suposiciones dolorosas. Ese ruido continuo desgasta la voluntad y debilita la fe. Pero cuando la mente es renovada, ese diálogo se depura, no porque tu disciplina personal lo silencie, sino porque la verdad de Dios empieza a ocupar los lugares donde antes reinaba la confusión. Tu mente comienza a trabajar a tu favor en lugar de trabajar en tu contra, y eso se convierte en uno de los mayores alivios de la vida espiritual. Esa renovación también transforma la manera en que interpretas la resistencia y la prueba. Antes, cada dificultad parecía un castigo o un retroceso. Ahora entiendes que los procesos dolorosos no son señal de abandono, sino etapas necesarias en la formación de tu carácter. Una mente renovada no rechaza la incomodidad, la examina. Busca qué está enseñando Dios, qué está puliendo, qué está corrigiendo. Esta perspectiva evita que desperdicies temporadas complejas y te permite avanzar con madurez, aun cuando el camino no sea sencillo. La prueba deja de ser un obstáculo
y se convierte en un instrumento. Además, comienzas a notar una claridad mayor respecto a tu identidad espiritual. Ya no defines quién eres basándote en fracasos pasados, en opiniones ajenas o en emociones cambiantes. La mente renovada toma su identidad desde la palabra de Dios, y esa identidad estable te protege de las fluctuaciones de la vida. Puedes recibir críticas sin perder tu esencia. Puedes experimentar pérdidas sin perder tu dirección. Y puedes enfrentar momentos de presión sin renunciar a tus convicciones. La identidad espiritual se vuelve un ancla firme en medio de cualquier entorno. Otro aspecto que se fortalece es tu capacidad de decidir sin caer en ciclos de duda interminables. Antes, cualquier decisión despertaba temores. Equivocarte, fallar, decepcionar, arriesgar demasiado o arriesgar muy poco. Pero una mente renovada aprende a decidir desde la fe y no desde la inseguridad. Analiza, ora, discierne y avanza. Esta determinación nace al comprender que Dios dirige incluso tus pasos imperfectos cuando tu corazón busca su voluntad. La duda persistente pierde poder porque tu confianza está puesta en Dios, no en tu perfección. La renovación también transforma la manera en que miras tu pasado. Muchos viven atrapados en memorias que ya no representan quiénes son. La culpa, el arrepentimiento sin redención y los recuerdos dolorosos los mantienen atados. Pero cuando Dios renueva tu mente, empiezas a ver tu pasado desde la perspectiva correcta, no como una condena perpetua, sino como un testimonio del camino recorrido y la gracia recibida. El pasado deja de gobernarte porque entiendes que tu diseño no se define por errores, sino por propósito. Y esa comprensión te permite caminar con ligereza, sin arrastrar sombras que ya fueron vencidas. También descubres que tus pensamientos se alinean más fácilmente con la fe. Antes, creer parecía una lucha constante entre lo que Dios dice y lo que tu mente interpretaba. Pero cuando tu entendimiento es transformado, la fe fluye con mayor naturalidad. No porque ignores la realidad, sino porque ahora interpretas la realidad con los ojos de Dios. Lo que antes parecía imposible ahora lo ves como una oportunidad para que Dios se glorifique. Lo que antes te intimidaba, ahora te impulsa a orar. Lo que antes te frenaba ahora despierta tu determinación. Este cambio interior es una de las señales más claras de que la renovación está avanzando. Finalmente, una mente renovada empieza a producir frutos visibles en tu conducta diaria. Tus reacciones se vuelven más sabias, tus palabras más medidas, tus respuestas más maduras. La gente nota cambios que quizá tú no percibes, pero que son evidencia de la obra del Espíritu Santo en tu interior. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la comprensión. Ya no actúas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no decides desde el temor, sino desde la convicción. Esto demuestra que la renovación no es teórica, es transformadora. No se queda en ideas, se manifiesta en tu manera de vivir. Cuando una mente está siendo renovada por Dios, surge una coherencia interior que antes no existía. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienzan a alinearse de una manera ordenada y estable. Ya no vives dividido entre lo que sabes que debes hacer y lo que tus pensamientos te empujan a hacer. Esa unidad interna es una de las evidencias más profundas de la transformación. La confusión se reduce, el desorden emocional pierde fuerza y tus decisiones se vuelven más firmes. Notas que ya no necesitas luchar contra ti mismo como antes. Ahora tu corazón y tu mente trabajan en la misma dirección, porque ambos se están sometiendo a la verdad de Dios. A medida que esta renovación avanza, también se afina tu capacidad para reconocer cuando un pensamiento no proviene de Dios. Antes, cualquier idea que surgía en tu mente la tomabas como propia. Pero ahora sabes que no todo pensamiento merece espacio. Una mente renovada aprende a separar lo que edifica de lo que destruye, lo que impulsa de lo que frena, lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo. Esta claridad cambia la dinámica de tu vida interior, porque ya no aceptas intrusiones mentales que antes te debilitaban o te robaban paz. Actúas con firmeza, con conciencia espiritual y con autoridad.
La renovación también te enseña a valorar el proceso más que el resultado inmediato. Dios no solo quiere cambiar lo que haces, quiere cambiar desde dónde lo haces. Antes, incluso tus acciones correctas podían nacer de motivaciones equivocadas: miedo, necesidad de aprobación, inseguridad o presión externa. Una mente transformada actúa desde un lugar más profundo: gratitud, obediencia, confianza y convicción. Por eso, cuando Dios renueva tu entendimiento, comienzas a servir, amar, dar y avanzar sin expectativas humanas. Lo haces porque tu mente entiende que aquello que se hace para Dios jamás es en vano. Otra marca evidente del proceso es la resistencia espiritual. Antes, cualquier ataque emocional, comentario hiriente o situación inesperada podía derribarte durante días. Ahora, aunque sigues siendo humano y sensible, te recuperas más rápido. Tu mente renovada no permite que una herida momentánea defina tu día. Sabes que Dios sigue obrando incluso en medio de la presión, y esa certeza te levanta con rapidez. La fortaleza mental no es ausencia de dolor, es la capacidad de seguir adelante aun cuando algo te dolió, y esa capacidad viene directamente de la renovación del entendimiento. En esta etapa también sucede algo muy valioso: comienzas a disfrutar más de la presencia de Dios. No porque tus circunstancias sean perfectas, sino porque tu mente ya no está tan saturada de pensamientos que te distraían. Experimentas momentos de claridad espiritual, donde la paz es más tangible, la oración más profunda y la adoración más sincera. Tu mente deja de ser un campo de batalla constante para convertirse en un lugar donde Dios puede hablarte con libertad. Esa paz interior no se puede describir completamente, pero sí se puede reconocer cuando llega, porque trae descanso real. Quiero invitarte, para afirmar este proceso en tu espíritu, a escribir en los comentarios: Señor, completa tu obra en mi mente. No como rutina, sino como declaración consciente. Esa frase establece un acuerdo interno con Dios. Le das permiso para profundizar su obra. Le abres espacio para seguir transformando pensamientos, raíces internas y percepciones que aún necesitan luz. Este tipo de actos pequeños pero intencionales fortalecen tu compromiso con la renovación y mantienen tu espíritu receptivo al cambio. Además, una mente renovada desarrolla una sensibilidad especial hacia el pecado, no desde la culpa desmedida, sino desde la conciencia espiritual. Lo que antes justificabas, ahora te incomoda. Lo que antes ignorabas, ahora lo reconoces. Lo que antes permitías, ahora te das cuenta de que afecta tu relación con Dios. Esta sensibilidad no nace del temor, sino del amor. Es el fruto de un corazón que desea caminar en pureza, porque entiende que la pureza preserva la claridad mental y fortalece la comunión con el Señor. Finalmente, una mente renovada comienza a producir una visión diferente del futuro. Ya no te ves a ti mismo atrapado en limitaciones viejas. Ahora te ves avanzando, creciendo, superando, alcanzando lo que antes creías imposible. No porque confíes más en ti, sino porque confías más en lo que Dios puede hacer contigo. La renovación reemplaza tus temores con expectativa, tus dudas con determinación y tus límites con posibilidades. La vida deja de ser una secuencia de cargas y se convierte en una oportunidad continua para ver la fidelidad de Dios manifestarse en cada área. Una de las señales más profundas de que Dios está renovando tu mente es que empiezas a interpretar la vida desde una perspectiva completamente distinta. Antes, cada dificultad parecía una amenaza. Ahora, la ves como un escenario donde Dios puede manifestar su gracia. Antes, te enfocabas únicamente en el problema. Ahora tu mirada reconoce el propósito detrás de cada situación. Esta capacidad de interpretar correctamente lo que sucede a tu alrededor es uno de los frutos más valiosos de la transformación interior, porque determina cómo reaccionas, cómo decides y cómo perseveras. La mente que Dios renueva aprende a discernir, a esperar y a confiar incluso cuando el panorama es incierto. También se desarrolla una estabilidad emocional que sorprende a quienes te rodean. No significa que ya no sientas,
sino que tus emociones dejan de gobernarte. La ansiedad pierde influencia, el miedo disminuye, la impulsividad cede y la ira deja de controlar tus respuestas. Esto ocurre porque una mente renovada ya no se mueve por estímulos inmediatos, sino por convicciones profundas. Aprendes a filtrar tus reacciones, a responder con sabiduría, a mantener la calma en circunstancias que antes te desbordaban. Y ese dominio emocional no es producto de fuerza humana, es el resultado del Espíritu Santo trabajando silenciosamente en tu interior. Además, cuando Dios transforma tu mente, cambia tu relación con tus propias limitaciones. Antes te detenías ante lo que no entendías, lo que no podías controlar o lo que parecía más grande que tú. Ahora comprendes que tu capacidad no depende solo de tu esfuerzo, sino también de la dirección de Dios. La renovada convicción de que Él está contigo te permite tomar decisiones que antes no te atreverías a tomar. Dejas de vivir limitado por el no puedo y comienzas a caminar impulsado por el Dios hará. Ese cambio mental te abre puertas que antes permanecían cerradas, porque la duda te impedía acercarte. Otro aspecto fundamental es que empiezas a cuestionar pensamientos que antes considerabas normales. Ya no aceptas patrones mentales heredados, ideas que absorbiste sin analizarlas o supuestos que aprendiste en ambientes que nada tenían que ver con Dios. La verdad bíblica se convierte en el filtro principal de tu pensamiento, y eso modifica tu criterio. Poco a poco, descubres que muchas actitudes, hábitos y creencias no eran compatibles con la vida que Dios quiere para ti. La renovación, entonces, te empuja a reestructurar tus prioridades, ordenar tu tiempo y darle valor a lo que realmente importa. Una consecuencia inevitable de este proceso es que te vuelves más consciente del peso de tus palabras. Una mente transformada entiende que lo que dices revela lo que piensas y que las palabras no solo describen una realidad, sino que influyen en ella. Antes, hablabas desde la frustración, el temor o la queja. Ahora, eliges hablar desde la fe, la verdad y la esperanza. No porque ignores la realidad, sino porque reconoces que Dios tiene la última palabra. Esta disciplina verbal fortalece la renovación mental porque refuerza continuamente la dirección espiritual que estás tomando. La transformación también te hace más selectivo con tus relaciones, no desde el orgullo, sino desde el discernimiento. Comprendes que ciertas compañías alimentan tu espíritu, mientras que otras drenan tu energía y distorsionan tu visión. Una mente renovada sabe identificar dónde hay crecimiento y dónde hay destrucción, y aunque sigues amando a todos, ya no entregas tu paz a cualquiera. La sabiduría de Dios te guía para rodearte de personas que impulsan tu propósito, no de aquellas que impulsan tus viejas batallas interiores. A medida que avanzas en este camino, desarrollas un sentido de propósito más definido. Antes buscabas significado en logros, reconocimiento o estabilidad externa. Ahora entiendes que tu propósito está conectado directamente con la obra de Dios en tu interior. La renovación mental te revela que cada día tiene un llamado específico, que cada decisión puede alinearte más con la voluntad del Señor y que tu vida no es un conjunto de eventos aislados, sino una historia que Dios está escribiendo con intencionalidad. Finalmente, cuando la renovación madura, descubres que la paz ya no es algo que buscas desesperadamente, sino algo que te acompaña. No significa que no enfrentes luchas, sino que sabes quién gobierna tu mente en medio de ellas. Esa paz no depende de circunstancias favorables, depende de la fortaleza interior que Dios ha construido en ti. Es una paz firme, sobria, consciente, que sostiene tu fe y protege tus pensamientos. Y cuando llegas a este punto, sabes que la transformación no fue teórica, fue real. Dios renovó tu mente y todo comenzó a cambiar, tal como Él prometió. Cuando Dios renueva tu mente, descubres que la verdadera transformación no consiste solo en dejar malos hábitos, sino en adquirir una visión completamente nueva de la vida. Antes, tu mirada se detenía en lo inmediato, en lo visible, en lo urgente. Ahora aprendes a observar más allá del instante,
percibes la obra silenciosa de Dios en procesos que antes te parecían inútiles. Entiendes que nada es casualidad, que cada día trae instrucciones específicas y que incluso los momentos que considerabas pérdidas contienen lecciones que fortalecen tu espíritu. La renovación te da la habilidad de interpretar tu historia con madurez, sin victimismo y sin miedo al futuro, porque reconoces que aquel que dirige tu mente también dirige tus pasos. Otra evidencia de esta transformación es que tu vida interior deja de ser un terreno desordenado. La dispersión mental se reduce, la confusión pierde poder y la claridad se vuelve más frecuente. Ya no te sientes prisionero de pensamientos que aparecen sin control, porque comienzas a distinguir con precisión qué viene de Dios, qué proviene de tu carne y qué intenta sembrar el enemigo. Esa capacidad de discernir pensamientos te permite tomar decisiones más sabias en menos tiempo y te ahorra batallas innecesarias. La renovación no elimina tus pensamientos, los dirige. No borra tu historia, la organiza. No te desconecta del mundo. Te posiciona para vivir en él con propósito. Y a medida que esta claridad interna crece, aparecen nuevos deseos. No deseos impulsivos, sino profundos. Querer agradar a Dios ya no se siente como una obligación, sino como una necesidad natural. El corazón empieza a buscar lo que alimenta la paz y rechaza lo que la destruye. Surge una disciplina espiritual que antes no tenías. La oración se vuelve más constante porque ahora entiendes que es el lugar donde tu mente encuentra orden. La lectura bíblica ya no es una tarea, sino una fuente diaria de lucidez. La obediencia deja de ser resistencia, se convierte en el camino más lógico, porque reconoces que Dios siempre ve lo que tú no ves. Con esta transformación, también descubres una fortaleza interior que nunca habías experimentado. No es orgullo, no es autosuficiencia, es la certeza de que Dios te sostiene en cada proceso. Antes te derrumbabas ante la presión, ahora permaneces firme. Antes te afectaba demasiado la opinión ajena, ahora evalúas qué voz merece espacio en tu corazón. Antes vivías reaccionando, ahora actúas desde convicciones estables. La mente renovada no es frágil, es estable, no es volátil, es constante, no se mueve por emociones, se alinea a la verdad. Y esa estabilidad es una de las mayores victorias espirituales que cualquier creyente puede experimentar. Pero quizás uno de los frutos más visibles es la transformación en tu manera de relacionarte con los demás. La mente renovada te permite interpretar las acciones de otros con menos susceptibilidad y más comprensión. Dejas de asumir intenciones equivocadas. Aprendes a escuchar antes de responder. La paciencia aumenta, el juicio disminuye y la compasión ocupa un espacio mayor. Esto no te hace ingenuo, te hace sabio. Te permite proteger tu paz sin cerrar tu corazón. Te habilita para amar sin quedar atrapado en emociones dañinas. Y cuando este cambio sucede, las relaciones empiezan a sanarse porque tú ya no reaccionas desde heridas antiguas, sino desde la renovación que Dios está formando en ti. Finalmente, llega un momento donde te das cuenta de que la transformación de tu mente no es un evento aislado, es un estilo de vida. Cada día te despiertas con nuevos pensamientos que Dios deposita suavemente. Cada día abandonas una idea vieja que ya no encaja con tu propósito. Cada día avanzas un paso más hacia la plenitud que Él diseñó para ti. Y aunque aún haya luchas, ya no les temes, porque sabes que tu mente no está sola. Está siendo dirigida, fortalecida y sostenida por el Espíritu Santo. Ese entendimiento cambia tu manera de caminar, de enfrentar desafíos y de construir tu futuro. Lo que antes te intimidaba, ahora te impulsa. Lo que antes te frenaba, ahora te forma. Y así descubres que cuando Dios renueva tu mente, realmente todo cambia. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje habló a tu corazón, sigue profundizando en estos temas. Comparte este video con alguien que lo necesite y mantente conectado. Cada enseñanza es una oportunidad para seguir creciendo y permitir que Dios complete la obra que empezó en ti. Que Él guarde tu mente,
fortalezca tu espíritu y te conduzca hacia todo lo que tiene preparado para tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Hay un momento en el proceso de renovación donde comprendes que Dios no solo está cambiando lo que piensas, sino también cómo interpretas tu identidad. Antes te definías por tus fallas, por tus temores o por lo que otros dijeron de ti. Ahora aprendes a verte como Dios te ve. Esa transición interna es una de las más poderosas, porque te libera de cargas que nunca te correspondieron. La mente renovada abandona la etiqueta de insuficiente y adopta la verdad de que fuiste creado con propósito, diseñado con intención y equipado para avanzar, no para retroceder. Esta nueva identidad no se sostiene en emociones, sino en convicciones que Dios deposita en el corazón. Con una identidad transformada, tu manera de relacionarte con la vida cambia radicalmente. Las críticas ya no te desmoronan, solo te redirigen hacia donde debes crecer. Los errores ya no te paralizan, se convierten en maestros silenciosos. La aprobación deja de ser una necesidad, se transforma en un complemento. Y la comparación pierde poder porque entiendes que tu propósito es único. Una mente renovada deja de competir con otros, empieza a competir contra su antigua versión. Ese cambio interior produce una libertad emocional que no habías conocido. También nace una visión espiritual más aguda. Antes, los problemas parecían gigantes sin explicación. Ahora entiendes que cada situación tiene una raíz, un propósito y un tiempo determinado. Esta claridad no elimina las dificultades, pero te permite enfrentarlas con inteligencia espiritual. Sabes cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Este discernimiento no proviene de la experiencia humana, es fruto de una mente alineada a la voluntad de Dios. Y mientras esta visión madura, tu confianza también crece. Ya no necesitas ver todo resuelto para dar un paso. La fe se convierte en tu punto de partida, no en tu último recurso. Comienzas a caminar no por impulsos, sino por dirección divina, sabiendo que si Él renueva tu mente, también abrirá el camino delante de ti. La renovación trae consigo una capacidad mayor para manejar la incertidumbre. Antes la duda te consumía porque querías respuestas inmediatas. Ahora aprendes a convivir con procesos que se desarrollan lentamente. Entiendes que Dios trabaja en el tiempo perfecto, incluso cuando sus pasos parecen invisibles. Esta madurez te da una estabilidad que muchos buscan en circunstancias, pero solo se encuentra en la mente transformada. Ya no necesitas controlar cada detalle, descansas en la certeza de que Dios controla lo que tú no puedes. Otra señal clara de esta renovación es el cambio en tu diálogo interno. La voz que antes te acusaba, ahora se enfrenta a la verdad que Dios declaró sobre ti. Ya no permites que pensamientos de derrota se instalen. La mente renovada combate con precisión, reemplazando mentiras con convicciones sólidas. Este diálogo interno transformado no solo fortalece tu espíritu, también mejora tu manera de enfrentar desafíos externos. Cuando tu voz interna cambia, todo cambia. Y a medida que este proceso avanza, algo más comienza a ocurrir. Tu vida empieza a alinearse con decisiones más sabias. Tu manera de priorizar se ordena. Las cosas urgentes dejan de dominarte. Las cosas importantes reciben el lugar que merecen. El tiempo se vuelve más valioso, las distracciones pierden atractivo y tu enfoque se afina. No porque ahora vivas apresurado, sino porque reconoces que la renovación de la mente exige coherencia entre lo que crees y lo que haces. Esta coherencia produce un crecimiento real, un crecimiento que se ve en tu paz, en tu paciencia, en tu capacidad de resistir pruebas y en tu habilidad para avanzar sin perder propósito. Y mientras este crecimiento se hace visible, influye también en quienes te rodean. Las personas perciben que algo en ti cambió, no por tus palabras, sino por tu manera de enfrentar la vida. La mente renovada no necesita anunciar su transformación. La evidencia habla sola. Tu estabilidad se vuelve testimonio. Tu serenidad se vuelve guía.
Tu fe se vuelve ejemplo, y tu vida empieza a señalar hacia Dios sin necesidad de discursos. Entonces, comprendes que la renovación de la mente no es un beneficio personal, es un impacto espiritual que transforma tu entorno. Lo que Dios hace en tu interior termina alcanzando a otros en silencio, porque una mente renovada ilumina incluso sin intentarlo. Y cuando llegas a este punto, entiendes que la transformación apenas comienza, porque mientras vivas, Dios seguirá perfeccionando lo que ya inició. La renovación es continua, profunda y progresiva, y cada día te revela una dimensión más clara del propósito que Él diseñó para ti.